Muy buenas noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Kate Mackenzie. Soy licenciada en Psicología, colegiada y habilitada por el Colegio de Psicólogos del Perú. Me encuentro una vez más muy contenta por estar junto a ustedes este sábado 27 de febrero de 2021. Vamos a empezar agradeciendo a la American Foundation for the Blind and Visually Impaired, que nos permite tener esta cuenta Zoom Pro, lo cual significa de que esta cuenta permite de que la reunión, o mejor dicho, la modalidad de esta cuenta permite que la reunión no se corte después de los pasados 40 minutos, como si lo hace la cuenta Zoom básica. Así que muchísimas gracias a la American Foundation for the Blind and Visually Impaired. Les hago partícipes también de las reglas de participación para este conversatorio taller. Son las siguientes. 1. Ingresar con un nombre de usuario o un seudónimo. 2. Usted es libre de activar su cámara y su micrófono en el momento que desee, pero sí deberá esperar unos momentos si es que hay alguna persona que está participando antes que usted. 3. Tiene la libertad de retirarse en cualquier momento. 4. Debe respetar las opiniones de los demás participantes. Si las opiniones van en perjuicio del grupo, se interrumpirá su participación. Y 5. Acepta que el taller será grabado para la difusión del contenido. Es importante evitar mencionar personas o instituciones que no estén presentes. En caso de hacerlo, ni yo como la psicóloga responsable de este conversatorio, ni la American Foundation for the Blind nos haremos responsables por las opiniones emitidas, sino que el responsable será el autor de la persona que los mencionó, ¿no? Bien, bueno, el conversatorio que nos une el día de hoy titula Juegos psicológicos que no son divertidos. Juegos psicológicos que no son divertidos. Ustedes dirán, ¿pero qué es esto, no? O sea, ¿cómo juegos psicológicos que no son divertidos? Normalmente los juegos se asocian a cosas divertidas. Jugar es algo divertido muchas veces, ¿no? Pero algunos juegos psicológicos no son divertidos, más bien cumplen otra función, no necesariamente infantil. Así que vamos a arrancar este conversatorio con una pregunta. ¿Por qué razones creen ustedes que discutimos con las personas? ¿Qué les hace pensar a ustedes esta pregunta? ¿Por qué razones discutimos? ¿Por qué razones las personas peleamos? Vamos a ver. Bernardina, ¿cómo estás? ¿Te gustaría participar? A ver, la lista es la siguiente, mientras Bernardina va activando su micrófono si es que así lo desea. Bernardina, Isabel, Jonels, Yeleini, Luz, y bueno, hasta ahí más o menos es la lista, ¿sí? Bernardina, ¿te gustaría participar? Cuando desees participar, Bernardina, eres bienvenida. La pregunta es la siguiente, ¿por qué razones discutimos? ¿Por qué razones discutimos con las personas? Isabel, ¿cómo estás? ¿Te gustaría participar? Isabel, cuando desees participar, eres bienvenida. Jonels, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿te gustaría participar? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Soy Jonas. Buenas noches. ¿Cómo estás, ¿Me escuchas? Jonels? Qué gusto escucharte. Contigo aperturamos con broche de oro este conversatorio. Cuéntanos, Jonels, ¿por qué razones crees tú que discutimos con las personas? Bueno, puede ser por malos entendidos, por diferencia de opiniones, de pensamiento. eh, y
No sé, creo que eso. Bueno, hay más, ¿no? Pero creo que esas son algunas. Ya, muy bien, por malos entendidos o por diferencias en los pensamientos, ¿no? Que no se entienden, ¿no es cierto? Entre ellos. Ah, ajá. Ya, perfecto, Jonels. Muchísimas gracias. Un abrazo para ti. Esta lista que hace Zoom realmente no la entiendo porque varía. Ah, ya entendí. Cuando uno... Katica, discúlpame, es que yo traté de entrar de otra forma y no pude, entonces por eso estás viendo dos mis cuatro sentidos, ¿ok? Uno soy yo. Ah, ok, con razón. Sí, mi querido Daniel, porque yo estaba un poco confundida por ahí. Ya. Yo decía, qué extraño, qué raro, nunca me había pasado esto. Listo. Isabel, ¿cómo estás? ¿Te gustaría participar? Cuando desees participar, Isabel, eres bienvenida. Después de Jonels está Luz. Después de Luz está Lucio. Luz, ¿cómo estás? ¿Te gustaría participar? Cuando desees participar, Luz, eres bienvenida. ONG CIDESI. Me imagino que es o Lucio o Milagros. Mientras Lucio o Milagros encienden su micrófono si así lo desean, los siguientes son Paola... No, pues nadie más. Hoy día somos poquitos. Lucio, ¿cómo estás? ¿Te gustaría participar? Hola, hola Kate. Hola Lucio, ¿cómo estás? Lucio, cuénteme, ¿por qué razones crees que las personas discutimos? Ah, ya, digamos en general y considerando que hay compañeros de otros países, Ujú. yo creo que en Perú no somos, o sea, no nos han educado para a poder discrepar. Yo diría que es porque tenemos una gran limitación para la discrepancia. En el Perú, por lo menos, creo que la persona, cuando alguien discrepa con él, Ujú. se siente amenazado. Y entonces se entra en una especie de círculo o espiral de entredichos y cosas así, cuando en realidad no tendría por qué ser así. Me Ujú. parece que en otras culturas, en otras sociedades, no es tanto así. En el Perú hay mucha baja autoestima, entonces cuando alguien te dice no estoy de acuerdo o piensa distinto, Ujú. en nuestro medio, la primera reacción es sentirse amenazado, sentirse que te van a contradecir o que te van a contrariar. Yo Ujú. diría que es en gran medida por esa razón entre nosotros. Sí me gustaría saber cómo es en otras circunstancias, en otros países, digamos. Ok, mira, qué interesante la visión tuya, Lucio, que tú lo llevas más que nada a un tema un poco geográfico, ¿no? O sea, según los países, ¿no? Qué chévere, qué chévere, qué chévere esa mirada. Gracias, Lucio. Ok, Ok, vale. así es. Bueno, es más o menos un breve introductorio de lo que vamos a conversar hoy día. Prácticamente lo ha hecho Lucio acerca de cuando discrepamos o cuando decimos no estoy de acuerdo o yo no pienso igual que tú, algunas personas lo pueden sentir como un ataque, ¿no? O como una amenaza. Listo. Bueno, ¿alguna persona que se haya quedado sin participar y que ya haya encontrado el micro? ¿O pasamos a la siguiente fase? Hola, Katy. Hola, Lucio. No, Daniel, Daniel. A yo ver. no he participado. Ah, Daniel, tú estás como mis cuatro... Ya. Daniel, te voy a renombrar, ¿te parece? Porque si no me... Sí, sí, ¿Dónde estás? dale, A ver, es que yo no pude. a ver. Vamos a ver cómo te renombro. Acá está.
Porque mis 4 sentidos soy yo. Sí. Daniel 8. Ahora sí. Listo, Daniel. Ahora sí, cuéntanos, Daniel, ¿por qué crees que las personas discutimos? Bueno, mi Katy, yo creo que las personas discutimos porque queremos defender nuestro punto de vista, defender nuestra posición, defender nuestra verdad en el momento que comenzamos una discusión. O sea, la interpelada, la persona interpelada tiene su punto de vista y su posición, y nosotros entonces discutimos defendiendo nuestro punto de vista, nuestra posición, y por eso, por no dar nuestro brazo a torcer muchas veces, es que se comienza una discusión. Por no dar el brazo a torcer y por cada uno atrincherarse en su lugar. Exacto. Perfecto, Daniel. Excelente. Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo. Gracias. ¿Alguna otra persona más que se haya quedado sin participar? ¿O pasamos a la siguiente fase? Listo. Pasamos a la siguiente fase. Listo. Me gustaría que, por favor, los poquitos participantes que estamos por aquí, bueno, aprovechemos que somos poquitos, entonces vamos a tener la oportunidad de participar con mayor soltura, por así decirlo, ¿no? O sea, digamos que con mayor participación, por así decirlo. O sea, bueno, vamos a tener la oportunidad de participar más veces. Eso es lo que quise decir, sí. Ok, entonces vamos a silenciar los micrófonos, por favor. Veo un micro prendido. Listo, ahora sí. Quiero por favor que prestemos bastante atención a este aspecto que voy a ir mencionando para poder seguir la secuencia del conversatorio, ¿sí? Me gustaría hablarles sobre el triángulo dramático de Steve Cartman. ¿Por qué discutimos? Respondiendo a la pregunta, ¿por qué discutimos? Una oportunidad de respuesta está en el triángulo dramático de Steve Cartman. ¿Qué dice Steve Cartman? Que tenemos muchas veces roles conflictivos dentro de nuestro actuar cotidiano. Muchas veces es inconsciente. Entonces, en este conversatorio vamos a trabajar para hacernos conscientes de en qué rol muchas veces nos situamos dentro de este triángulo dramático para poder hacer un cambio, definitivamente, ¿no? Según el artículo del doctor Fernando Durand Platt, que se llama El triángulo dramático de Cartman, cómo identificar y escapar de los roles, que ahorita les voy a contar, no se los voy a decir ahorita, para tener relaciones personales saludables, nos cuenta que, bueno, dentro de este artículo lo explica muy bonito, los 3 roles básicos de este triángulo dramático. Muchos de nosotros no podemos ver, otros sí tienen baja visión, pero muchos de nosotros hemos tocado cómo es un triángulo, ¿no? Un triángulo es una figura que tiene 3 lados, una arriba y 2 en la parte de abajo. Entonces, ¿cuáles son, mejor dicho, cómo está compuesto un triángulo? Pues por 3 lados. Si solamente fuesen 2 lados, no sería un triángulo. Si no tuviesen lados, no sería un triángulo. Si tuviese 4 lados, no sería un triángulo. Entonces, ¿cuántos lados tenemos? 3. Entonces, partiendo de eso, vamos a empezar. ¿Cuál es el primer lado? O el primer lado de este triángulo. Es el perseguidor. ¿Qué significa cuando nos ponemos en el rol perseguidor? ¿O cómo nos podemos identificar que estamos en el rol perseguidor? El perseguidor agrede con autoridad, o sea, una autoridad pero
impositiva, desmedida, ¿no? Así como cuando vemos a personas que dicen, yo lo digo y así se hace. No hay punto de cuestionamiento. Estas actitudes de perseguidor provocan miedo, es acusador, es crítico, es castigador, usa tus puntos débiles y los destaca, ¿no? Entonces, la persona con discapacidad, la gran pregunta, ¿no? ¿En qué sentido podría ser perseguidora? ¿O en qué frases podría mostrarse perseguidora? Es un rol, acuérdense. Estos roles, por cierto, antes de que continúe, tienen ciertas finalidades. Las finalidades son las siguientes: manipular, chantajear, y ahorita les digo la otra porque creo que sí es importante para que lo puedan entender. Soborno, manipulación y chantaje. Entonces, es importante que tengamos en cuenta de que estos 3 roles son 3 roles disfuncionales, los 3. Entonces estamos empezando por el perseguidor. Frases perseguidoras de las personas con discapacidad, acuérdense. Entonces, el perseguidor es crítico, es impositivo, es yo lo digo. Entonces aperturo el diálogo, ¿no? Para que ustedes más o menos puedan seguirme un poquito. Frases perseguidoras de las personas con discapacidad podrían ser, o mejor dicho, una persona con discapacidad en un rol perseguidor podría ser, yo te exijo mis derechos, ¿no? O sea, como, es mi autoridad, yo te lo digo y así se hace, ¿no? Así, perseguidor. ¿Ok? Podría ser también, más que nada yo lo veo en el tema de la exigencia, pero sí les voy a ir pidiendo que más o menos ustedes vayan pensando. Si pueden, si alguien tiene alguna forma de anotar, pauta, punzón o su computadora, anótenlo, ¿no? Anótenlo eso para que puedan tomarlo en cuenta, para que lo practiquen en el día a día, ¿no? Ese es el rol perseguidor. Ahora nos vamos al rol salvador. ¿Cuál es ese rol salvador? A ver, veamos. Esta persona en un rol salvador sobreprotege, impidiendo que otros lleven a cabo sus deseos, ¿no? O sea, o lo que quieren hacer. Ofrecen ayudas inoportunas, ¿les suena? Que nadie pidió, para mantener la autoimagen de bondad. Muchas veces se engloba en mensajes como yo lo haré por ti. Yo no he visto en muchas personas con discapacidad este tipo de rol como el salvador. Por ejemplo, podrían sí verse en el tema de parejas, ¿no? Como que, yo lo voy a ayudar, lo voy a cambiar. Pero en temas de discapacidad, yo a quienes veo más en el rol de salvador son las familias, ¿no? Muchas veces las familias entran en este rol de salvadores y como que supuestamente quieren, digamos que, no supuestamente, ¿no? Sino que con el gran amor que sienten hacia nosotros, nos quieren ayudar, pero sí eso como una suposición, no nos quieren ayudar, no, sino que lo quieren hacer por nosotros, ¿no? Ahora que si a alguna persona se le ocurre algún rol salvador que haya visto en las personas con discapacidad en relación a la discapacidad en sí, pues que me lo haga saber, ¿no? Y el tercero es el rol de víctima. ¿Cómo es esta persona en el rol, o cómo es la persona con discapacidad, que es la que nos convoca hoy, ¿no? Con discapacidad visual, mejor dicho, en el rol de víctima? Temerosa o desvalorizada. O se opone con agresión también, ¿no? Sufre y padece, pero no intenta resolver. Se esfuerza por mantenerse en ese estado. Se muestra indefenso, se muestra quejoso, quiere que lo compadezcan, siente que no puede hacer nada para cambiar esa situación. ¿Cuáles son esas frases en las cuales podemos nosotros ver a la persona con discapacidad en un modo victimista? O mejor dicho, dentro del triángulo, dentro de este lado del triángulo del victimismo. Quizás podríamos pensar en personas con discapacidad que por ejemplo, se pierden en la calle y ya no quieren volver a salir.
y dicen, no, es que ya esto me ha pasado así, ya no quiero cambiar esta situación. Veo un micro encendido, por favor tengan la generosidad de apagarlo, y ya no quieren volver a salir y se sienten poco capaces de poder tomar decisiones sobre su movilidad o sobre sus, digamos que sobre sus vínculos también, ¿no? No, no voy a salir porque, o no puedo salir. ¿Y eso qué hace? Que muchas veces haya otra persona en un rol de salvador, es decir, ya, entonces no te preocupes, yo te voy a recoger, o yo te llevo, y yo te traigo. Es como que salvan a la víctima o un perseguidor. Pero ya, ¿hasta cuándo vas a seguir así? ¿Cómo puede ser posible que no te movilices solo? Induce culpa, ¿no? Induce miedo. Entonces, yo quiero que ustedes me digan alguna frase o algún mensaje, así como por ejemplo en el caso de la persona con el rol de perseguidor, o mejor dicho, por ejemplo, en el rol de, sí, podría ser, ¿no? En el rol de perseguidor es, yo lo digo porque así es, ¿no? En el rol de salvador es, deja que yo lo hago por ti. En el rol de víctima es, hazlo tú porque yo no puedo. ¿Cuántas veces hemos visto a personas con discapacidad diciendo eso, no? No, es que yo no puedo, que lo hagan otros, ¿no? Incluso personas sin discapacidad, ¿no? Pero ahora lo que nos convoca es nuestro colectivo, así que vamos a centrarlo en nuestro colectivo. Así que bueno, quisiera frases y vamos a poder identificar entre todos en qué lado del triángulo dramático está. Antes de empezar con las frases es importante que notemos que en los diálogos, dentro de los diálogos de comunicación, en ciertos momentos nosotros podemos ser víctimas, después podemos pasar al rol de perseguidor y luego pasar al rol de salvador. Por ejemplo, ¿no? Salimos a la calle y, no sé, o por ejemplo queremos movilizarnos, ¿no? Entonces le decimos a nuestro familiar, nuestro padre, nuestra madre, quien nos acompañe, ¿no? Le decimos, no sé, yo ya quiero empezar a movilizarme solo, porque tú no sabes lo difícil que es no movilizarse solo. Empezamos con el rol de víctima, ¿no? En el tono de voz, tú no sabes lo difícil que es movilizarse solo, porque no movilizarse solo, porque dejo de hacer tantas cosas y la verdad yo me siento tan mal, ¿no? Entonces ahí estamos como un poco en el rol de víctima, ¿no? Y por eso yo lloro todas las noches, ¿no? Todas las noches lloro porque no me gusta depender del tiempo de otras personas. Pero bueno, ¿qué puedo hacer, no? Yo sé que tú no quieres que yo me movilice solo, ¿no? Estamos ahí en el rol de víctima. O sea, sufrimos y no hacemos nada para cambiar ese sufrimiento. Entonces ahí la persona nos puede responder, pero no te preocupes, es que yo trato de hacer lo posible para poder estar contigo siempre, pero voy a acomodar un poco más mis tiempos, y ahí le sale el Salvador. Entonces nosotros decimos, pero es que yo ya estoy cansado de estar esperando tus tiempos, porque tengo que esperar tus tiempos, tengo que esperar tu estado de ánimo, tengo que estar dependiendo de tu estado de ánimo, y ahí nos sale a nosotros el rol de perseguidor, o sea, pasamos de víctima a perseguidor. Y luego podemos pasar de perseguidor a salvador, y luego de salvador a víctima, o sea, entiéndanme que es un triángulo, ¿no? Es un triángulo en el que estamos encerrados. Y si ustedes analizan un poquito los diálogos de las personas, muchas veces para poder manipular, sobornar o chantajear, nos ubicamos a través de estos tres lados. Perseguidor, que induce culpa, que es autoritario, que se hace porque yo lo digo, que induce miedo. Salvador, que es como el rescatador, el que pide ayuda, mejor dicho, el que ayuda, pero sin que se lo pidan, el que excede ya esa capacidad de ayuda normal o natural de una persona y como que está más que nada pendiente ustedes no han visto personas, por ejemplo, que ayudan desmesuradamente y lejos de ayudar más bien molestan. Bueno, ese es el Salvador muchas veces, ¿no? Y la víctima, ¿no? La persona que sufre y hasta se siente, por así decirlo,
indefenso ante este sufrimiento, no siente que pueda hacer algo ante este sufrimiento. Entonces, vamos a empezar con las frases, así que la primera frase, por ejemplo, que yo mencionaría para aperturar el diálogo, que yo he visto mucho en las personas con discapacidad, por ejemplo, es, a ver, vamos a buscarla, que por acá la anoté. Ya, entonces arrancamos. La persona con discapacidad, por ejemplo, visual, en modo víctima. Por ejemplo, yo he visto que muchas veces, y lo he mencionado ya antes, ¿no? Hola, ¿qué tal? Quisiera saber, o es que, en verdad, yo lo he escuchado mucho en radios o en televisión, ¿no? Yo quisiera concursar para ver si puedo ganar para el sorteo, ¿qué tal? Yo soy una persona invidente y quisiera concursar a ver si es que puedo ganar, ¿no? Ahí está en modo víctima, ¿no? Así que los invito a ustedes también a participar. La consigna es, persona con discapacidad en modo, o sea, ustedes pueden elegir perseguidor, salvador o víctima, y la frase o el hecho en los cuales ustedes han visto esta participación de estos roles. Si alguien no entendió, con mucho gusto puedo explicar nuevamente el ejercicio. Listo, empezamos. Veo inicialmente a Michael, después de Michael sigue Daniel, después de Daniel sigue Snart Espinosa y después de Snart sigue César. Michael, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿te gustaría participar? Michael, veo tu micrófono encendido. Michael. Cuando desees participar, Michael, eres bienvenido. O en todo caso, sí te pediría, vamos a apagar tu micrófono, ¿sí, Michael? Listo. Pediría, por favor, que solamente tengan encendidos los micrófonos las personas que van a participar, ¿sí? Daniel, ¿cómo estás? ¿Te gustaría participar? Sí, Katy. Daniel, cuéntame, persona con discapacidad en modo, ¿cuál es el modo de los 3 roles? ¿Y cuál es la frase o el hecho que tú has visto en que Podría ser en el modo perseguidor. ¿Ya? Te he dicho que no muevas este mueble de aquí porque tropiezo. Ajá. Ajá. Te he dicho imponiendo, no sé, como que. Bien, Daniel, buen, excelente ejemplo, cuando imponemos nuestra voluntad porque así tiene que ser y el mundo tiene que ser accesible, ¿no? Bien, Daniel, bien, un abrazo para ti, cuídate mucho. Snart, ¿cómo estás? ¿Te gustaría participar? Por el momento voy a estar de oyente. No hay ningún problema, Snart, muchísimas gracias, un abrazo para ti. Gracias. César, ¿cómo estás? Qué gusto verte por acá, ¿te gustaría participar? Katy, ¿qué tal? Buenas noches con todos. César, qué gusto escucharte. Gracias, es recíproco. Te juro que sí me gustaría participar, pero estoy haciendo algunas actividades y no estoy muy conectado, entonces no sé ni siquiera de qué va la pregunta. Mil disculpas, soy honesto No hay ningún problema. y Hidalgo, conocerlo también. No hay Sí, ningún problema. quería participar, pero es que en realidad no tengo idea, de verdad, sorry. No pasa nada, no pasa nada. Gracias, gracias por la comprensión. Isabel, ¿te gustaría participar? Cuando desees participar, Isabel, eres bienvenida.
Jonels, ¿cómo estás? ¿Te gustaría participar? Después de Jonels sigue Luz, después de Luz sigue Lucio, y después de Lucio sigue Rosa, ¿sí? A ver, Jonels, ¿te gustaría participar? Hola. Hola, Jonels, ¿cómo estás? Jonels, cuéntanos, persona con discapacidad visual en modo, ¿cuál es el rol en el cual tú lo identificarías? Y la frase. Creo que víctima Ya, perfecto. Bien. podría ser, por ejemplo, siempre cuando dicen, ¿no? Es que soy persona con discapacidad, ¿no? Ajá, Puede ser, ¿no? Bueno, ¿crees? ya. Pero ¿en qué modo está el victimismo? Por ejemplo, ¿en qué contexto? No sé, a veces, por ejemplo, he escuchado muy, muy frecuente eso de cuando he visto, a ver, puede ser en mercados Ujú, o bancos, o claro que existe, ¿no? La zona, todo lo que es preferencial, pero hay algunas personas que, oye, no, pero me tiene que atender porque soy persona con discapacidad, o en los hospitales, ¿no? O sea, está bien la discapacidad, pero también no victimizarse, pues, o sea, porque soy persona con discapacidad, e incluso en esto de las entradas para eventos, ujú. para, para todo eso, ¿no? Sí, Siempre pues sea, ¿no? Es que soy persona con discapacidad. nos tienen mal acostumbrados, nos tenemos descuentos y todo, ¿no? Quieren Gracias, todo gratis. gracias, Jonels. Así es, ¿no? Muchas veces se usa el término de discapacidad, o mejor dicho, la condición de discapacidad para poder estar sobre, ¿no? O sea, sobre otras personas que también necesitan, por ejemplo, la atención. A veces yo he visto personas con discapacidad jóvenes, visual, no sé, por ejemplo, eh, que, que podrían, por ejemplo, tranquilamente esperar un poquito más y apoyar, por ejemplo, a las personas mayores que a veces están en la cola, ¿no? Pero no, ellos son personas con discapacidad y bueno, ahí está, este lado perseguidor. Víctima, bueno, ya dio el ejemplo Jonels. Ok, muchísimas gracias, Jonels, un abrazo para ti. Al ok, Hola, Michael, ¿cómo estás? al, Ahora sí, al ok. No, discúlpame, recién me estoy entrando, discúlpame, no estoy metiéndome al tema recién. ¿no? Hace un momento me hablaste, pero lamentablemente llegué y como voy a salir un ratito, ya no te pude contestar. No es que sea falta de respeto ni nada, ¿no? No pasa nada, listo. ¿Ya? Cuéntame, Michael, ¿llegaste a escuchar los 3 roles del triángulo dramático? No, justo estaba entrando y yo no lo pude escuchar, por eso voy a estar atento para poder participar en las siguientes, Listo. en los siguientes momentos, ¿no? Ok, Michael, muchas Ya, gracias. bien. Bien, voy a repetir muy brevemente los 3 roles para que lo tengan claro, ¿sí? Me voy a poner en modo perseguidora. Lleguen temprano, pues. Ya está. Listo, a ver. Empezamos. El rol perseguidor es el rol que induce culpa, que induce miedo, que induce autoridad, pero una autoridad desmedida, ¿no? Como una imposición. Cada vez que nos queremos imponer, estamos como en modo perseguidor. Acuérdense que este triángulo dramático es un triángulo en el cual están, o sea, los 3 lados son disfuncionales. Yo les quiero enseñar los funcionales, pero primero tenemos que aprender los disfuncionales. Así que el primero es el perseguidor. Acuérdense, es como el malo de la película, ¿ya? Luego sigue el salvador. El salvador, como su mismo nombre lo dice, es supuestamente el que rescata, el que va a cuidar. Pero muchas veces este cuidado también es desmedido. Así como la autoridad en el perseguidor es desmedida, en este cuidado también es desmedido, ¿no? Por ejemplo, podemos encontrar personas que sobreprotegen, que no permiten que la persona vulnerable, por así decirlo, haga sus actividades, sino que muchas veces lo que hace es em, sobreproteger, mejor dicho, ¿no? O sea, claro, o sea, em, ayudar desmedidamente.
Y la víctima, o el tercer lado, que es el rol de víctima, lo que hace es sufrir y no querer hacer nada por evitar ese sufrimiento, ¿no? Simplemente se queja, dice, es injusto, ¿cómo puede ser que sean así las cosas? Qué tristeza. Muchas veces puede mostrarse sufrido o reaccionar con agresión, pero muchas veces es victimista, ¿no? O sea, es una persona que sufre y que se regodea en ese sufrimiento y no hace nada por cambiar la situación. Esos son los tres roles del triángulo dramático. La consigna es la siguiente. Persona con discapacidad en modo, podemos decir modo perseguidor, modo salvador o modo victimista, y un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de ese modo que hemos elegido. Por ejemplo, yo aperturé el diálogo y dije, la persona con discapacidad en modo victimista, cuando a veces ya hacemos uso de la palabra invidente o discapacidad visual en contextos que no tienen nada que ver, para participar, para preguntar qué comida come mi conejito, o qué pastito mejor le pongo a mi hámster, o cuál es la comida que mejor le cae al gato. Y antes de preguntar eso, decimos, hola, ¿qué tal? Si yo soy invidente. ¿Para qué? ¿No? Ahí está el rol victimista, ¿no? O sea, queremos... Ah, es cierto. Y tanto el salvador como el victimista muchas veces lo que quieren es llamar la atención, ¿no? Y estos tres roles tienen funciones. No lo hacemos de la nada, no lo hacemos por nada, sino que muchas veces son aprendidos y son para manipular, para sobornar o para chantajear. ¿Sí? Así que bueno, ya repetí los tres roles del triángulo dramático de Karpman, y es muy interesante cuando podemos identificar cada vez que yo hablo con una persona o me dirijo a una persona, identificar en qué rol estoy, ¿no? ¿En qué parte, en qué lado del triángulo dramático estoy? ¿En el lado perseguidor, en el lado salvador o en el lado víctima? ¿Para qué? Para poder salir. Pero yo cómo salgo de ahí si primero no lo identifico. Entonces es muy importante que nosotros logremos identificar en qué modo estamos, ¿sí? Kate, Hola. No veo tu nombre. César, César, ahí está César. Cuéntame, César. modo víctima. ¡Uy, César! Bien. A ver, cuéntame, modo víctima. Mira, o sea, soy una persona con discapacidad, ¿no? Y eso no me ha permitido llegar a tiempo. ¿Tú crees que podrías repetir todo lo que has dicho de que ha costado Bien. por favor, hazlo por mí. Bien, bien, buenísimos los ejemplos. Ah, excelente, César, muchísimas gracias. Soy una persona con discapacidad y eso no me permitió llegar. O sea, nosotros tenemos que prevenir, ¿no es cierto? Si nosotros prever, prever si vamos a poder llegar tarde, si sabemos que por ahí el carro se demora o lo que sea, como cualquier persona, pero muchas veces se usa ese término, ¿no? Soy una persona con discapacidad y pues no he podido llegar a tiempo. Y ahora en la virtualización probablemente también estén diciendo lo mismo, ¿no? Ok, muchas gracias, César. Excelente ejemplo. Igual muy bueno el ejemplo de Jonel y el ejemplo de Daniel también, cuando nos ponemos impositivos y decimos, ¿por qué me estás cambiando el orden de las cosas? Tú sabes que tienes que ser accesible. Tienes que ser accesible. Cada vez que damos una imposición, tienes que, así se hace porque así lo digo yo, o porque así lo dice la ONCE, estamos siendo impositivos, ¿sí? Entonces, estamos dentro del triángulo dramático. Perseguidor, salvador o víctima. Listo. Gracias, César. Un abrazo para ti. Vemos a Johanita. Johanita, ¿te gustaría participar? Cuando desees participar, Johanita, eres bienvenida. Rosa Bravo, ¿cómo estás, Rosa? ¿Te gustaría participar? Señorita, ¿me escucha? Escucho, mi querida Rosa, fuerte y claro. Cuéntame, Rosita, ¿has escuchado? Señorita, sí, sí he escuchado. Quería contarle de que justo el día de hoy, por ejemplo, están haciendo unos trabajos aquí en mi casa, en la avenida, y
y mis hermanos que son personas videntes, ¿no? Vienen y me dicen, vamos, para que tú hables con el ingeniero, para que lleven esos desmontes, que no, aunque sea por tu invidencia, te van a hacer caso. Y me querían poner en modo víctima, pienso, ¿no? Y bueno, lógicamente que yo me he molestado y no les he aceptado, pues, ¿no? No les he dicho que, yo les digo, no, yo no vendo mi ceguera, nomás les digo, pues, ¿no? Entonces, me fastidia en verdad, ¿no? Que ellos, cualquier problema que haya, me busquen a mí para que yo resuelva ese problema por, no, valiéndome de mi ceguera, y creo que eso no está bien, ¿no? Y bueno, lo que yo le digo a mis hijos, sí, cuando no encuentro, por ejemplo, el fósforo, le digo, ¿por qué mueven el fósforo si saben que no veo? Así les digo. Ujú. Eso es lo que le quería contar. Excelente ejemplo, pero con tu ejemplo podemos ilustrar muchísimo mejor ese triángulo dramático. Cuando ellos te pidieron, ¿te pidieron o te exigieron? ¿O te dijeron, ven, vamos? ¿O cómo fue ese pedido? Un poco mortificados porque como están trabajando acá en la avenida, están dejando bastante desmonte, ¿no? Yo sé que a mí también me perjudica, ¿no? Pero yo digo, ¿para qué voy a hablar si ellos pues, también pueden hablar, ¿no? ¿Por qué yo tengo que, o sea, por qué tengo que salir yo con mi bastón o decirles al Señor que muevan, ¿no? O sea, no creo conveniente hacerlo. O sea que cuando ellos te pidieron eso, ¿en qué rol estaban? ¿Perseguidor? ¿Salvador? Ah, pienso que perseguidor, Ajá, y mira, y a ti te quedaban dos roles. Salvadora, o sí. sea, decir, ay, mis hermanos, Ajá. ellos también me ayudan, ay, yo también ayudaré, los voy a salvar, los voy a rescatar. O el rol Ujú, víctima, ay, pobrecitos mis hermanos, sí, cómo sufren, yo también sufro, entonces, demostremos, ¿no? Lo difícil que es ser invidente y que el desmonte, no, cosas que nada que ver, ¿no? Pero ¿sabes qué ujú, pasa ahí, mi querida Rosa? Que tú no entraste en este triángulo dramático, si te das cuenta. Tú no entraste ni en víctima ni en salvadora. Podría ser quizás, o sea, respondiendo al pedido de ellos como en un modo perseguidor, ¿no? Yo no lo voy a hacer porque yo lo digo, porque así yo pienso, ¿no? Podría ser, ujú, pero no entraste en ninguno de los dos anteriores que te mencioné. ujú. Así es. Ajá, Yo les he apoyado a ellos de otra manera. Por ejemplo, cuando hubo un problema así también de cobro excesivo de Sedapal también, de la empresa, ¿no? De agua. Yo fui a la empresa, mandé un documento, ¿no? Claro, ahí sí dije, pues, ¿no? Que era una persona, persona con discapacidad, debidamente acreditada en el CONADIS y todo eso, ¿no? Para poder, porque la cuenta era más de 2.000 soles, ¿no? y cuéntame. Entonces, yo hice ese documento, me mandaron a la audiencia, hablé con el ingeniero, todo, y en verdad, bueno, no sé si será porque era invidente, ¿no? Pero la cosa que anularon esa deuda o ese cobro Cuéntame, excesivo. cuéntame, Rosa, ¿cuál es la relación que tiene el hecho de que tú seas invidente con el hecho de que te hayan cobrado la luz en altas tarifas como lo han hecho con todos? No, o sea, fue del agua. Hubo una, Sí, hubo una ruptura del tubo que nosotros no nos percatamos. Entonces el agua pero, se ha estado perdiendo sin que nosotros nos demos cuenta. Entonces vino la factura del agua más de 2.000 soles y nosotros solamente pagamos 48 soles. Entonces por eso ya yo tuve que mandar un documento y ahí sí, ¿no? Ahí sí creí yo conveniente, ¿no? ¿por qué? Mandar un documento ¿Por diciendo qué? que era persona con discapacidad. Ajá, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver el cobro excesivo del agua con tu discapacidad visual? No tiene nada que ver, pero yo pienso que sí, de alguna otra manera van a ver la situación, quizás, económica, ¿no? Ah, Pensé eso, ¿no? ahí es Y, distinto que tú acredites la situación económica a que acredites una discapacidad visual, ¿no es cierto? sí, pero creo que, no, como le digo, no sé si eso fue porque o sea, era invidente, anularon ese cobro, no, porque en realidad sí era culpa de nosotros, porque la fuga era del medidor hacia adentro, ¿no? Pero como yo hablé, ¿no? Porque me dijeron que vaya una hora,
para una audiencia y yo fui y sustenté mi documento. Sí, Rosa, sí, yo sé, pero sí sería importante no reforzar. Todo anularon. Ahora no sé por qué fue. Claro, sí sería importante que nosotros tratemos en la medida de lo posible de no reforzar estos estereotipos en las personas. Yo no considero, y tú me lo has dicho también, igual que tú, que tenga algo que ver el tema de que te cobren excesivamente el agua con el hecho de que seas invidente. Y tú lo has relacionado también igual que yo, en el sentido de que tiene más que ver con un tema económico, pero no con el hecho de que seas invidente. Ahora, muchas veces se asocia la discapacidad con pobreza, pero hay mucha gente que tiene discapacidad y no tiene esta condición de pobreza, ¿no? Entonces sí sería importante de que, más que decir soy invidente, decir yo tengo una condición económica, digamos, que no me permite pagar esta cuenta tan desbordada, y ahí sumarle quizás. Y además, por el hecho de no poder ver, se me complejiza mucho más el tema de conseguir un empleo, ¿no? Pero no usarlo como en primera instancia, ¿no? Porque creo que lo que más prima ahí es el tema económico, ¿no es cierto? Ujú. Sí, señorita. Bueno, bueno, Rosa, un abrazo para ti. Cuídate mucho, Gracias. gracias. Aló, A hola. ver, un nombre por aquí. Michael. Michael, ahora sí escuchaste los roles. Sí, 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 escuché clarito, mi estimada Bien. Kate. Yo estoy más en el ámbito de perseguidor, porque siempre soy de las personas, bueno, cuando estoy en un centro de trabajo, se hace lo que yo estoy pensando, no porque tú seas mi superior me lo vas a imponer. Ah, Me cuesta aún eso, pero trato a veces de asimilar algunas cosas, pero claro, trato de imponer cuando sé que no es correcto lo que me están pidiendo. ujú. Y creo que lo que yo estoy indicando es mejor, ¿no? Y sí me fastidia cuando muchas veces, no sé, un superior te quiere imponer lo suyo y yo sí soy en ese aspecto, diremos peleón, ¿no? Ujú. Ok, ok, Michael, muchísimas gracias. Un abrazo para ti, gracias. Veo aquí a Hugo, que no ha participado todavía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿cuál es tu nombre? Hugo. Hugo Dueñas, ajá. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Llegaste a escuchar los roles del triángulo dramático? Ah, no, llegué un poquito tarde porque apenas me enteré de este enlace. Ok, mi querido Hugo, no pasa nada. Vamos a estar continuando hablando sobre estos roles y ojalá los puedas interiorizar. Gracias, Hugo. Bien, gracias. Señorita, A ver, déjame ver tu nombre. Ah, Snart, ¿cómo estás? Cuéntanos, Snart. gracias, buenas noches. Señorita, lo que yo observo también es que a veces los padres que tienen un hijo con discapacidad visual, Ujú. como que quieren utilizar esa discapacidad del hijo. Sí. Yo conozco muchos casos que inclusive cuando tienen hijos que ven, a veces pagan, ¿no? Sin ningún reparo la matrícula de sus hijos en un colegio particular. Ujú. En cambio, cuando a veces uno pide algo al hijo invidente, le dicen, no tengo plata, no tengo dinero, pero sí cubren las necesidades básicas de los hijos que ven, pero del invidente no. ¿Eso dentro de qué podríamos ubicarlo? Esa es la pregunta para ustedes. ¿Dentro de qué rol podríamos ¿De estar qué rol? a estos padres que utilizan a los hijos con discapacidad para, eh, digamos que para ahorrarse muchas veces en costos, ¿no? Porque eso es lo que estoy entendiendo, ¿verdad? Sí, Ya. ¿En qué modo estaría? Perdón,
entonces. Perdón, yo no creo que sería para ahorrarse en costos. Yo creo que... ¿Cuál es tu nombre? A ver. Hugo, Mi querido Hugo, permitamos que Snart cierre su intervención para que puedas perdón. continuar. ¿Te parece? Listo, muchas gracias. Snart, entonces íbamos en relación a los padres con discapacidad que quieren ahorrarse costos, algo así. O sea, padres que tienen hijos un hijo con discapacidad. O sea, mientras que asumen con todos los gastos de sus hijos que no tienen ninguna discapacidad, pero cuando el hijo con discapacidad le pide algo, por ejemplo, en el colegio me han pedido tal o cual cosa, los padres le dicen, no tengo plata, no quieren asumir con los gastos del hijo invidente. Mientras que con los gastos de los hijos videntes, ahí no tienen ningún reparo, ¿no? Ahí pagan, cumplen con la matrícula, cumplen con los materiales didácticos, todo, ¿no? Entendí, cuando los padres no quieren asumir los gastos de los hijos invidentes y de los hijos videntes. Exactamente. Ya, perfecto. Y cuando los padres no quieren asumir, ¿qué alegan? ¿Qué dicen? No tengo plata, ¿no es cierto? Exactamente. Y ese no tengo plata, ¿en qué modo está? ¿Perseguidor, víctima o salvador? Víctima. Víctima, usted lo ha dicho. ¿Ya está? Y acuérdense, estos tres roles, perseguidor, salvador y víctima, ¿cuáles son la finalidad de estos tres roles? ¿Alguien se acuerda cuál es la finalidad de estos tres roles? Señorita, la manipulación, el chantaje. Bien, la manipulación, exactamente. Ese padre que le dice al hijo, hijito, no tengo plata, ¿no? Está queriendo manipular al hijo, ¿no es cierto? Manipular a la gente externa, no es que no tengo plata porque hay que gastar mucho en el hijo con discapacidad. Ah, entonces las organizaciones, las ONGs, hay que darles porque eres un padre que no tiene. Cuando muchas veces hay padres que sí tienen y le quitan la oportunidad, esos padres que sí tienen, a padres que realmente están en necesidad. Entonces se dan cuenta de la importancia de saber detectar estos roles en estas personas, perseguidor, salvador o víctima. Las ONGs, ¿qué serían entonces? No serían víctimas, ni serían perseguidoras, serían salvadoras, ¿no es cierto? Como que entran Salvador. salvadoras, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Snart, ¿resolví tu consulta más o menos o tu Sí, participación? gracias. Listo, gracias. Hugo, ¿querías decir alguna cosa? Sí, hablando de lo que dice Snark aquí presente, creo que inclusive aquí bueno, en toda Latinoamérica, yo pienso, se da mucho esta situación y lo vemos, por ejemplo, en las escuelas, que, por ejemplo, hay niños ciegos que tienen de cualquier discapacidad, perdón, mejor dicho, Pero ya independientemente de si sean ciegos o sordos o... no salirnos del tema, la indicación es persona con discapacidad en modo, y tú me tienes que decir el ejemplo y el modo en el cual está ubicado ese ejemplo. Bien, por ejemplo, tengo un modo víctima que hubo una niña en una institución, ella tenía autismo y era ciega. El modo era, pues, que esta niña, pues, se acordaba mejor dentro de sus capacidades, porque no tenía tanta ubicación de tiempo, pero se acordaba mejor de que tenía que ir a la escuela. Y muchas veces la abuela no se levantaba, y no se despertaba, pues, para llevar a esta niña. ¿Qué pasaba? Pues que faltaba mucho y pues he ahí el asunto de que casi reprobó. ¿Verdad? Entonces este caso puede ser en víctima, ¿En qué sentido? en el sentido de que pues esta niña pues dentro de sí quiso continuar estudiando, pero no le presentaron ampliamente la oportunidad o no la quisieron apoyar. Es bueno que hagas este ejemplo porque me permite esclarecer mucho más los roles. Estos tres roles no hacen referencia, por ejemplo,
necesariamente a niños que están en condiciones vulnerables, sino hace referencia a personas que adrede toman este rol para manipular. Esta niña, por ejemplo, realmente estaba probablemente en una situación probablemente de negligencia por parte de las personas que no le estaban llevando al colegio, ¿no es cierto? Así es. Entonces ella realmente no estaba cumpliendo el rol de víctima, sino que realmente la niña sí era una víctima. Cuando yo me refiero a roles, me refiero a cosas que deliberadamente hacemos para manipular las acciones de las personas. Entonces, por ejemplo, esta abuelita o estos padres, que no se sabe mucho, no me has comentado acerca de los Sí, padres, en este caso fueron abuela y estás junto con un hombre. el papá. Ajá. Ok, entonces el papá quizás podría apelar a un rol de perseguidor diciendo, no, es que el colegio está muy lejos y yo, el colegio no me da ninguna facilidad, entonces imponiéndose, ¿no? Entonces ahí sale de repente la abuelita es la salvadora, ¿no? Ya, yo voy a hacer lo que pueda por mi nieta porque yo la quiero y no sé qué. Y de repente por ahí el padre es como el víctima, ¿no? Y así se van cambiando los roles, pero no hace referencia a personas que han sufrido una condición de víctima, sino es a un rol. Acuérdense, es una actuación. Estos juegos son una actuación, por eso se llaman juegos psicológicos. Esta niña no está actuando definitivamente, realmente sí estaba siendo víctima, ¿sí? Así es. Entonces, ahora que ya sabemos bien el ejemplo, mi querido Hugo, persona con discapacidad en modo, ¿y qué rol sería? Um, ¿Me repiten los tres, porfa? Claro, Víctima. víctima, que es aquella persona que sufre y se regodea en su sufrimiento. Salvador, que es aquella persona que ayuda y no se cansa de ayudar. Y es como que el que siempre quiere ser bueno, no necesariamente porque sea una persona altruista, sino porque quiere dar la imagen de bondadoso, ¿no? Y el Ujú. perseguidor, el que se impone y dice, así tienen que ser las cosas porque yo lo digo. De parte de la abuela, yo pienso que perseguidora. Ujú, ¿en qué sentido? Sí, en que si quiero la llevo y si no, pues yo sabré. Ahí está, perfecto, así es. Ok, ok, Ah, ok. ajá, así es. Aclarado entonces. Ajá, listo, Hugo, muchísimas gracias. Gracias. Buenas noches, Hola, Johanita. Joanita. Sí, No, buenas noches. ¿cómo estás, Johanita? Qué gusto escucharte. Bienvenida, es la primera vez que te veo por aquí. Cuéntanos, Johanita, ¿has escuchado, o Joana, ¿no? Sí, Listo, Joana. ¿Has escuchado los roles? ahorita con la explicación que usted dio así breve, sí, y sí he podido entenderlo. Cuéntanos entonces, persona con discapacidad en modo y qué modo es el que tú observas, el que tú quisieras poner como ejemplo. Bueno, primero para contarles, nosotros acá en nuestra provincia tenemos em, una asociación de invidentes, se llama Los Ojos del Alma, y bueno, esto nos ha permitido ver de muchas maneras cómo es el trato con las personas invidentes. Eh, bueno, si hablamos en lo personal, yo a veces he estado en los tres roles, Así es, em, todos somos de una u otra manera lo he permitido. Ujú. Y bueno, por ejemplo, como asociación hemos conseguido muchos cursos gestionados por otras personas, porque a veces los cursos son un poco costosos, ¿no? Mi querida Joana, para Y permitir la participación de los demás, sí me gustaría que puedas ser un poquito más específica en el ejemplo y saber de qué provincia eres tú. soy de Pisco. Listo, entonces cuéntanos, persona Ya bueno, con discapacidad en modo, ¿en qué modo? Perseguidor, salvador, víctima y el ejemplito, así para que la demás gente pueda participar. ya bueno, a veces como asociación o como representante de grupo he estado en la posición de salvadora y perseguidora. Salvadora porque, como le digo,
acá no hay oportunidad para las personas invidentes, entonces nos ha tocado buscar los cursos y traer los profesores de Lima, porque para viajar pues no hay economía. Y en ocasiones perseguidora porque a veces he tenido que tomar la decisión prácticamente sola porque no había otra alternativa y no me daba tiempo para consultar. Claro que era para un bien común, pero igual lo hacía en ese rol, ¿no? Ok, excelente, excelente ejemplo, Joana. Excelente, muchísimas gracias. Gracias a usted. Excelente, ok. Bueno, podría ser perseguidora si es que ella, o si es que tú, quizás lo comunicas de una forma quizás fuerte, ¿no? Lo decidí porque, bueno, pues ya, yo quise hacerlo, ¿no? Pero vamos a ver cómo podemos transformar estos roles. Veo un micro encendido. Listo. En triángulos, mejor dicho, en otro triángulo más positivo. ¿Alguna otra persona más que se haya quedado sin participar? Porque me parece que ya fui hasta el final. ¿Alguna persona que se haya quedado sin participar? Listo. Ok. Listo. Entonces, ahora sí. Es muy importante que nosotros sepamos reconocer en qué momento estamos, acuérdense, jugando. Es un juego que permite manipular la voluntad o las acciones de otras personas, ¿no? Entonces, estos juegos o roles son perseguidor, salvador o víctima. No tienen otra finalidad, no hacen referencia, por ejemplo, a los bomberos, ¿ya? Porque los bomberos están cumpliendo el rol que tienen que cumplir y no es algo patológico o no es algo disfuncional, es algo bonito, es algo altruista. ¿Cuándo está en modo salvador? Cuando se toma selfies, por ejemplo, hay gente que se toma selfies haciendo voluntariados y dicen, mírame, mírame qué bueno soy. Ahí está en modo salvador. ¿Por qué? Porque quiere manipular, quiere que la gente vea lo buena gente que es. Cuando estamos en modo perseguidor, estamos súper autoritarios, estamos muy culpógenos, culpabilizadores, mejor dicho, o sea, queriendo culpabilizar a las personas, si es que no hacen las cosas bien, es como que yo estoy bien y tú estás mal, algo así, ¿no? Y la víctima, aquella persona que, ay, qué triste mi vida, persona con discapacidad, qué triste es no ver, ay, me quedo en mi casa y eternamente. Inicialmente, claro que es válido sentirnos frágiles y elegir no salir o elegir salir poco. Y es válido tener estas posiciones, por supuesto que sí, pero lo más importante es, digamos, buscar ayuda si es que vemos que un rol está como muy, muy enquistado en nuestra forma de ser, ¿no? Así que continuamos. Estos roles, acuérdense que nosotros podemos pasar de uno a otro, o sea, en un diálogo podemos ser las víctimas. Si vemos que no nos funciona, porque acuérdense, es una actuación, es un juego. Si yo veo que como víctima no estoy consiguiendo nada, sigo en el triángulo dramático. ¿Qué me queda? Perseguidor. Hago sentir culpable a la otra persona. Por eso es que muchas veces vamos a encontrar en pareja, ¿no? Ah, como que me volteó la tortilla, ¿no? Me volteó el pastel. Si como víctima no me funciona, entonces me pongo perseguidora. Y si como perseguidora no me funciona porque me siento muy culpable, ay, pobrecito, ¿cómo le hablé? Me pongo salvadora. Ay, le voy a hacer un cafecito, no me lo ha pedido, pero lo voy a hacer. Así. ¿Me entienden? Todos, como dijo la compañera anterior, Joana, todos hemos estado en algún momento de nuestras vidas como perseguidores, como salvadores o como víctimas. Así que el conocerlo
en conocer, a ver, cómo estoy actuando, analizar un poquito mis actos, nos permite saber si quiero entrar o no quiero entrar. Y definitivamente, si ya estoy dentro, tengo que salir. ¿Cómo podemos salir del triángulo? Lo primero es saber el rol que estamos jugando. Acuérdense, es un juego, es una actuación, es un teatro para poder conseguir lo que queremos. Como ya les he dicho, persona con discapacidad, por ejemplo, que llama a la radio y dice, hola, ¿qué tal? Veterinario, no sé, veterinario, mis animalitos, no sé, un veterinario tal. ¿Qué tal? Yo soy invidente, quiero saber qué comida le puedo dar a mi gato. ¿Le puedo dar comida de casa? Entonces la persona, eres invidente. ¿Y cómo haces para cuidar a tu gato? Y tu gato, no sé, o sea, cosas que no tienen nada que ver, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para probablemente llamar la atención, para sentirnos más especiales, etcétera, ¿no? Para conseguir algo, para manipular, sobornar o chantajear, nos dice Steve Cartman, que es un psicólogo. Muy bueno, por cierto. Es muy reconocido por este apoyo en el reconocimiento de esos 3 roles. Katy, Hola, disculpa. y Daniel. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro que sí. Ok. Estamos hablando del triángulo y de estos 3 modos, ¿no? Entonces, son ejemplos. Ajá. Una ONG está en los 3 triángulos. Porque un ejemplo, no, ok, por eso quiero que me lo expliques, porque no es en el modo, sino que tenemos a veces que en realidad dar a conocer el propósito de la ONG para lograr nuestros objetivos, ¿entiendes? Entonces, explícame eso. Claro. Mira, justamente, gracias Daniel, me permites explicar el triángulo dramático y otro triángulo que creó el psicoterapeuta. Miren, no sé cómo se pronuncia, pero les voy a deletrear cómo se escribe. A-C-E-Y, Choi. C-H-O-Y. A-C-E-Y, Choi. No sé cómo se... Ace, supongo, Choi. Él habla sobre lo que se conoce como el triángulo del ganador. ¿Qué pasa con ese triángulo dramático? Ese triángulo dramático es un triángulo disfuncional. ¿Por qué? Porque en el lado funcional tenemos el perseguidor en el triángulo dramático, ¿verdad? En el triángulo ganador o en el triángulo funcional, por así decirlo, en el perseguidor tenemos al asertivo. Doy a conocer, pero también escucho la opinión de los demás, ¿no? No solamente yo doy a conocer mis propósitos y ya está, y me impongo porque así es, porque la ley de la accesibilidad dice tal cosa, no, sino es un rol asertivo. No me pongo perseguidora e imponente, sino me pongo asertiva. Entonces salgo del triángulo dramático y entro al triángulo ganador. Así le llama, no lo he inventado yo. Después, en el lado salvador, ¿ustedes se acuerdan cómo es el lado salvador? Es el lado, digamos, que ayuda desmedidamente, ayuda aunque no se lo pidan. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí a veces me ha tocado personas que ayudan y lejos de su ayuda de hacerme sentir bien, me hacen sentir como que de verdad que me estorban. No es por nada, pero no es por ser mala, pero de verdad hay personas que lejos de ayudar fastidian, porque es una ayuda que nadie se las ha pedido, que nosotros la podemos hacer solos y nosotros sabemos muchas veces que no lo hacen por malos, que lo hacen por buenas personas, pero están en ese modo disfuncional salvador. Entonces, a estas personas, ¿qué hay que enseñarles? A ser empáticos, para que estén dentro del triángulo ganador. O sea, a enseñarles de que la ayuda se da cuando te la piden o tú la puedes brindar una sola vez. Oye, ¿te puedo ayudar? ¿Necesitas ayuda? Pero es que hay gente que de verdad que no tiene esa empatía o ese filtro. Y después tenemos el lado víctima, ¿se acuerdan?
y del lado víctima lo cambiamos del triángulo dramático, que está en el lado víctima, lo cambiamos al lado vulnerable. ¿Qué significa el lado vulnerable? Que sí, pues, nosotros las personas con discapacidad estamos dentro de la población vulnerable, pero hay mucha gente, toda la humanidad, creo que el coronavirus nos ha mostrado de que toda la humanidad es vulnerable. Nosotros, por tener una discapacidad visual, hay otras personas que quizás por tener una condición socioeconómica difícil, por ejemplo, aquí todos podemos acceder a Internet, por eso es que estamos escuchando la charla, pero hay mucha gente que no. Entonces, esa es la idea, ¿no? El triángulo dramático hace referencia como a desbordamientos, por ejemplo, a personas muy impositivas, y yo he visto muchos activistas de personas con discapacidad que están en modo perseguidor. Entonces, ¿qué hay que enseñarles? ¿A hacer más? Alguien, por favor, que me diga. ¿Mundial? Asertivo. Bien, al asertivo, Daniel. Perdón, bien. Kate, un apunte, en realidad. Yo he dicho en broma asertivo porque era lo obvio. Y era una obviedad de lo que estaba diciendo. Pero en realidad me da la impresión que eventualmente el marco de lo que tú estás planteando, y eventualmente se le ha escapado a algunos compañeros, es dentro de lo que son las relaciones interpersonales, ¿no es cierto? Por eso son juegos psicológicos. No es un marco de acción institucional o política, sino es en las relaciones que uno eventualmente desarrolla con cualquier persona, con la persona con la que vive, en el trabajo, qué sé yo. Siempre se producen estas situaciones, ¿no? Gracias, Lucio. Y solo un apunte final. Sí es importante, me parece, desde mi perspectiva, saber que... Audio, digamos, ahora no silenciar, grabando. Silenciar, mira. Ya está. Ya, sí, no, solo un apunte breve nomás. En un entorno relativamente... ¿cómo diríamos? Muy sesgado, como el que tenemos en América Latina en general y en Perú. A veces es muy complicado, por ejemplo, ser asertivo cuando el entorno es muy... Por ejemplo, yo ahora un poco cuando tú explicabas, recordaba cuando uno va al tren o a algún lugar, la ayuda que te brindan es impositiva. Es decir, no te consultan, disculpe, ¿requiere alguna ayuda? No, de frente te coge, bueno, en el caso de las chicas imagino que no tanto, en el caso de los hombres te cogen el brazo y te llevan. Así es. Y entonces, claro, por ejemplo, si uno intenta establecer una cuestión ahí, yo lo he comentado esto en los grupos también, entonces hay opiniones como la siguiente, ¿no? Ya, pero bueno, ellos no saben, debes entenderlos y tal. Y bueno, quienes me conocen saben que yo, o sea, ¿por qué yo tendría que entenderlos? O sea, si a él le pagan, si su empresa, por ejemplo, en la línea del tren es una empresa que tiene marketing, tiene mil cosas, tiene seguridad, tiene todo, ¿y por qué no los entrenan, no es cierto?, en una cuestión que es social y que además está establecido por la norma? ¿Por qué yo tendría que ser condescendiente con el tipo que me coge las manos? Ojo, yo ya con esto era muy cuidadoso antes de la pandemia, ¿no? Que te agarren la mano, por ejemplo. A mí eso me daba, bueno, entonces es muy complicado, a lo que voy es muy complicado en un entorno como el nuestro amoldarse a un esquema tan académico, porque es académico, ¿no es cierto?, el triángulo, sino a veces hay que reaccionar como, por ejemplo, la amiga Rosa Bravo, ¿no? Que ante una situación va y resuelve, ¿no? Aunque aparentemente no sea lo más aconsejable hacerlo así, pero una de las cosas que nos toca hacer me parece que es ver cómo, digamos, utilizar estos instrumentos, que son muy útiles como los que tú nos compartes, en un entorno, la realidad suele ser un poquito más complicada que los esquemas, ¿no? Ese era un poco el apunte que me interesaba hacer. Gracias. Lucio, gracias por tocar este ejemplo, porque justamente nada de lo que yo estoy proponiendo aquí es fácil. Muchas veces en lo complicado está realmente lo valioso. Si yo propusiera cosas fáciles, entonces todos seríamos capaces de hacerlo. Para poder cambiar de persecutoria a asertiva no es sencillo. Demanda muchas veces de técnicas, de práctica, ¿no? No es sencillo.
Ahora, si yo me pongo a pensar en esta frase que dice, entiéndelos, ¿no? Ellos no saben, si se dan cuenta, por favor, que alguien me diga en qué modo está esa frase. Entiéndelos, ellos no saben, hay que ayudarlos. Alguien que me diga en qué modo está esa frase. En modo Salvador. Bien, en modo Salvador. Acuérdense, todo el tiempo estamos jugando estos roles. Hay que salvar a las... No lo hacen por malos, pobrecitos, ¿no? Y al Salvador hay que darle empatía. Sí, si bien es cierto, ellos no saben, porque es la verdad, ellos no saben, no lo hacen por malos, pero también mis necesidades son importantes. Yo también quiero que ellos sepan que a mí no me gusta que me toquen sin preguntarme o que me agarren la mano sin preguntarme, ¿no? Entonces, tanto la opinión del que ayuda como el que se deja ayudar es importante. Ni una es más valiosa que la otra. Pero justamente lo que Lucio ha puesto en relieve es algo que es muy bonito, ¿no? Que no es fácil, que no es sencillo, que es entrar en este círculo, en este círculo, en este triángulo dramático es lo más fácil. Nos ponemos en modo víctima, nos ponemos en modo salvadores o nos ponemos en modo perseguidores y seguimos felices de la vida. El tema es que este triángulo dramático busca manipular. ¿Por qué estamos en este triángulo dramático? ¿Por qué jugamos con estos disfraces de perseguidora, de salvadora o de víctima? Porque según los análisis, la terapia que se llama análisis transaccional, los seres humanos necesitamos caricias. Sí, así, caricias. Caricias positivas, a veces nos da el estímulo, o sea, las personas nos dan caricias positivas y caricias negativas, ¿no? Por ejemplo, hay una frase que se llama, por ejemplo, en relación a las caricias negativas, ¿no? Hay una frase, que no sé si ustedes han escuchado esa canción criolla que dice, ódiame, yo no sé el título de esa canción, pero me llama mucho la atención. Dice, la escuché una vez, se la leí a un doctor que se llama Manuel Arbocó, que se los recomiendo, tiene muy buenos artículos. No recuerdo el título del, sin palabras, pocas palabras, no recuerdo. Lo pongan en internet, Manuel Arbocó de los Eros, y él es un psicólogo que justamente habla sobre este triángulo dramático y sobre las caricias positivas y las caricias negativas. Y pues las caricias negativas, por ejemplo, son el odio, el rencor, el hablar mal, ¿no? ¿Quién habla mal? ¿Quién es el rencoroso o quién es digamos que el que induce culpa? Que alguien me diga, por favor. El perseguidor. Bien, Rosita, bien, el perseguidor, así es. Entonces, y para que haya un perseguidor, tiene que haber una víctima o un salvador. Entonces, jugamos todo el tiempo estos roles, ¿no? Entonces, y las caricias negativas, por ejemplo, estando en el rol de víctima, yo recibo una caricia negativa, por ejemplo. ¿No es cierto? Por ejemplo, esta canción que dice, ódiame, ustedes la han escuchado. La letra dice así, ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia. Odio quiero más que indiferencia, porque el odio hiere menos que el olvido, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí hay una interacción. Estamos jugando, estamos interactuando. Yo como el rol de víctima, o como el rol de perseguidora, o como el rol de salvadora, pero estamos interactuando. ¿Cuándo se cierra o cuándo se corta este triángulo dramático? Cuando dejo de interactuar. Entonces, ¿por qué estamos en este triángulo dramático? Porque el ser humano busca la interacción. Pero lo que tenemos que buscar son caricias positivas. Entonces, en lugar de ser perseguidores, ser asertivos. En lugar de ser salvadores, ser empáticos. Preguntar si necesitan la ayuda, si no necesitan la ayuda. Y en lugar de ser víctimas, reconocer nuestra vulnerabilidad. Sí, pues somos vulnerables, pero también tenemos la capacidad de poder hacernos responsables de nuestra propia vida, ¿no es cierto? Y eso hay que enseñárselo al Salvador, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso básicamente, ¿no? Las caricias positivas, por ejemplo,
muchas veces se evitan, y por eso es que permanecemos en el triángulo dramático, se evitan porque las caricias positivas están relacionadas a la intimidad, a la cercanía, ¿no? En lugar de ser, por ejemplo, perseguidor, si soy un poquito más asertivo, puedo preguntarle a la otra persona, puedo hablarle, escucharle, y eso me hace sentir a la persona mucho más cercana. Por ejemplo, tomando el último ejemplo que hizo Lucio, cuando viene una persona y me coge de la mano y me, ya, vamos, que me ha pasado eso también en el tren, la verdad, ¿no? O en muchos lugares, ¿no? Ya, vamos. Entonces, quizás hacer un alto, ¿no? En mi camino y preguntarle a esta persona, cuéntame, ¿y qué te hace cogerme así? ¿No? ¿Alguna vez has tratado con otras personas con discapacidad y sabes si se sienten cómodos así? Porque mira, yo te cuento, yo preferiría que me pregunten antes de tocarme y ser un poquito más asertivos. No es fácil, como bien lo he dicho Lucio, porque estamos en el corre-corre o porque es más fácil ponerme en el rol de víctima, ¿no? Decir, ay, qué triste, que por qué no capacitan, o ponerme en el rol de salvadora, ¿no? Bueno, ya alguien los capacitará, yo, yo, yo voy a ayudarlos desmedidamente y voy a hacer mi programa para capacitar, pero sin que me lo pidan, voy a querer capacitar a todo el mundo. Entonces, evitemos estos roles y cambiémoslos, ya saben. A ver si tienen buena memoria. El perseguidor, ¿por cuál lo cambiamos? Por, por la, por la asertividad. Por la asertividad. Bien. Rosita, permíteme que participen también otras personas, porque ya vi que tú me has captado súper bien y te lo agradezco. Gracias, en verdad. A ver, por ahí alguien más. El Salvador, ¿por cuál lo cambiamos? El Salvador lo cambiamos por él. Empatía. Bien, por la empatía, así es. Y el de víctima lo cambiamos por... Vulnerable. Bien, vulnerable, excelente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar atentos. Yo los invito a leer un librito que justamente habla sobre las interacciones humanas, especialmente este triángulo dramático, por ejemplo, lo podemos ver entre las madres y los hijos, entre las parejas, ¿no? En muchos roles, pero un ejemplo muy bonito lo vi y que me inspiró a hacer este conversatorio es en un libro que lo volví a leer que se llama Las mujeres que aman demasiado. ¿Alguien ha leído este libro, Las mujeres que aman demasiado? De Robin Norwood. ¿No? Cuando no pido participación, la gente se pone tímida, creo. A ver, voy a preguntar. Aquí veo... César, ¿has leído el libro Las mujeres que aman demasiado? César no está por ahí. Daniel, ¿cómo estás? ¿Has leído el libro Las mujeres que aman demasiado? Lo voy a poner en mi biblioteca. Excelente, Daniel. Kate. Hola, ¿cuál es tu nombre? Lucio. Mi nombre es Lucio, sí. Yo justamente iba a comentar, no he leído ese libro, pero iba a comentar que eventualmente el grupo podría entender mejor esto de los roles, justamente de una relación de pareja, ¿no? En una sociedad machista como las nuestras, normalmente el varón ocupa ese rol, ¿no? Hay casos en los que las mujeres son, ¿cómo se llama? Perseguidoras, sí, pero es más excepcional. Y quizás ahí se pueda, digamos, identificar un poco mejor los roles, pero como tú decías, efectivamente, esto se produce a todo nivel, ¿no? Así es. Entre hermanos, supongo, entre Así es. un grupo laboral. Así es. Y, ojo, y yo en ese sentido diría que las novelas de Televisa han hecho mucho daño.
Un saludo para mis amigos de México, pero ha hecho mucho daño porque, digamos, siempre la sufridora es la buena, que al final le va a ir mejor, y la perseguidora es la mala y tal y tal. Hay que romper esos esquemas, creo, y hay que leer esos libros, el título que tú has compartido y todos los que puedan ayudarnos. Así es, así es. Y como dice esta psicóloga Silvia Congost, si algo te causa demasiado sufrimiento, o sea, el amor en realidad no significa sufrir. Muchas veces las novelas de Televisa lo que es un mar de lágrimas durante toda la novela para que al final supuestamente tengan un final feliz, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, pues podríamos ver en las novelas ejemplos, por ejemplo, ya. Ejemplos de los roles, ¿no? Acuérdense, son roles, son disfraces. ¿Para qué? Para evitar la intimidad. ¿Para qué? Para evitar la cercanía, para evitar el sentirnos vulnerables, que a fin de cuentas eso es lo que somos todos, ¿no? Así que, bueno, los invito a leer este libro de las mujeres que aman demasiado de Robin Wood. A ver, les voy a deletrear el nombre completito. Robin es R-O-B labial I-N y N-O-R-W-O-O-D. Es un libro muy bueno y ¿saben qué? Está en YouTube, está en audiolibro, así que lo pueden escuchar, está separado por capítulos y el que habla sobre este triángulo dramático, ese me parece que es el capítulo final, el capítulo 10 o el capítulo 11. Es un libro muy bonito, así que bueno, no se olviden de que tenemos este triángulo dramático, que es un triángulo disfuncional, que lo podemos cambiar por el triángulo ganador, que es, cambiamos el modo perseguidor impositivo por el modo asertivo, cambiamos el modo salvador por el modo empático, o sea, tus necesidades son importantes, claro que sí, pero las mías también, ¿no? Y también cambiamos el modo victimista por el modo vulnerable, es decir, acepto mi vulnerabilidad, pero también me hago responsable de mi propia vida y de mi propia historia y reconozco de que así como yo tengo mis vulnerabilidades, todos también tienen sus vulnerabilidades, ¿no? Así que bueno, les pediría también ya que por favor traten de ingresar un poquito más temprano para poder también acabar más temprano. Por ahí me han estado pidiendo, que por cierto ya este mes se acabó febrero, ya despedimos a febrero. Quisiera saber si todos están conformes con que el taller inicie a las 8 de la noche, porque hay varias personas que me han estado diciendo que por favor vuelva a las 9 de la noche. Somos, ¿cuántos participantes? Uy, somos 15. Bueno, entonces quisiera saber si alguno de ustedes quiere que volvamos a las 9 de la noche o está bien con este horario. Por favor, confírmenme. Para mí está bien 8 de la noche. Perfecto. Por favor, los demás a ver si también pueden compartir. Señorita, buenas noches. Ajá. Sí, soy Rosa Bravo. No tendría ningún problema. Podría ser a las 8, a las 9, lo que diga la mayoría. Ya. Necesitamos escuchar a la mayoría. Gracias, Rosita. Sí, mi querido César. Sí, no encontré el micrófono, no he leído ese libro. Ya. Ok, ¿y qué piensas del horario? A ver, no, con respecto al horario, bueno, al menos los que estamos aquí en Perú, creo que las 9 sería una hora en que todos ya han acabado algunas actividades, que están más desocupados, ¿no? Eso sería lo que quería decirte. Paola. Para mí preferible las 9. Paola también apoya tu opinión y dice las 9. Alguien por ahí Yo también. también. Las 9 pues van a cambiar, aquí en Miami van a cambiar el horario y entonces sería para nosotros las 7 de la noche si empiezan a las 8. Entonces para mí también sería las 9 perfecto.
Ok, vamos como 3-2, más o menos, algo así. Buenas noches. Lucio. Bueno, soy Henry de Colombia, Bogotá. Henry. Adelante, Creo que adelante. a las 9 para mí estaría bien, ya que pues tengo actividades a veces de 7 a 8:30 y pues a las 8:30 quedaría libre 9, entonces yo creo que a las 9 sería pues un horario bueno para mí en Colombia, Bogotá. Muy bien, muchísimas gracias, Henry. Lucio. Sí, bueno, a mí en realidad me da igual, porque yo igual digamos que tengo flexibilidad de tiempo, pero me indican que una buena hora sería las 9 también, así que yo creo que apoyaría esa opción. Muy bien, entonces volvemos a las 9. Pero eso sí, si me llegan tarde a las 9, ya yo regreso a las 8. ¿Ah? Listo, entonces estamos... ¿Sí? ¿Oli? Sí, yo también estaba de acuerdo a las 9. Ya todos han terminado de sus quehaceres y están más libres a partir de las 9. Perfecto. Está bien, gracias. Excelente, pero ya saben, si llegan tarde a las 9, ya yo regreso a las 8. Entonces vamos a Nos estar... manda a dormir. Ok, entonces vamos a estar empezando a partir de marzo a las 9 de la noche, pero sí estaríamos empezando puntualitos, 9:10, ¿ya? Para poder también acabar temprano. Es decir, vamos a arrancar el conversatorio a partir de las 8:50. Vamos a estar conectando desde las 8:50 hasta las 9:10 para dar un margen de tolerancia de conexión desde digamos que de 20 minutos. ¿Están de acuerdo? Sí, está bien. Con tiempo todo. Sí, estaría bien. Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, entonces aprovechando que estamos participativos y que hemos aprendido los 3 roles, que me da mucho gusto, quiero que me digan los 3 roles. A ver, vamos a ver así rapidito, a ver si por lo menos se acuerdan de los roles y de buscarlos cuando así lo deseen. A ver. Víctima, salvador. Ajá, y... Perseguidor. Bien. Perseguidor. Listo, gracias. Bien, a la cuenta de 3 vamos a decir los 3 roles todos juntos y pediría que prendan sus micrófonos para que lo tengamos bien interiorizado y sepamos cómo cambiarlos. Acuérdense, de víctima cambiamos a vulnerable. Vulnerable. Ajá, encendamos los micrófonos. De salvador lo cambiamos a... Empático. Empático. Y de perseguidor lo cambiamos a... Asertivo. Muy bien, entonces, ¿cuál es el triángulo ganador? Asertivo. Vulnerable, empático y asertivo. Bien, excelente. Excelente. Asertivo, vulnerable y empático. Ok. Excelente, muchísimas gracias. Trabajemos entonces activamente para ser cada vez más asertivos, más empáticos y aceptar también nuestra vulnerabilidad. ¿Sí? Ok, entonces vamos a preguntar qué se llevan de este conversatorio así rapidito. 5 personas que me digan qué se llevan del conversatorio. ¿Quién es la número 1? ¿Quién dice yo? Bueno, yo me llevo de este conversatorio un triángulo. Ok. Saber que se puede pasar del triángulo. ¿Cómo es que se llama el primer triángulo? El triángulo... Dramático. Del dramático al triángulo, ¿cómo era? El ganador. Sí. Ok. Y saber que en muchas ocasiones nos ponemos a veces sin darnos cuenta o adrede en los 3 roles del triángulo para conseguir nuestras cosas, pero tratemos de trabajar en ello para pasar al triángulo ganador y entonces poder tener nuestra vida mucho mejor. Ya. Punto. Gracias, Daniel. Excelente. Para tener más cercanía, más intimidad con la gente. ¿Sí? Ok, dale. Hola, ¿cuál es tu nombre? Joana. Joana, cuéntanos, Joana, tú eres la segunda persona. ¿Qué te llevas de este conversatorio? Bueno, he aprendido este triángulo dramático y cómo podemos nosotros cambiarlo a un triángulo ganador.
y sobre todo que esto depende de uno mismo, qué es lo que queremos y qué es lo que debemos escoger. Entender que a pesar de ser invidentes, tenemos ciertas limitaciones como cualquier otra persona. Aprender que tengo que ser empático con los demás, ponerme los zapatos de ellos para entenderlos y también hacer que los demás me entiendan, porque como eso, a veces ellos no saben cómo actuar porque nosotros no lo expresamos. Y lamentablemente más se educa a la persona con discapacidad que a las personas que están en nuestro entorno. Y eso es lo que faltaría. Y ser asertivo he aprendido porque así como me gusta que me escuche, tengo que aprender a escuchar para así poder tomar mejores decisiones. Gracias. Gracias a ti, Joana. Más que hacer que te entiendan, invitarlos. Es una invitación, ¿no? Porque si yo quiero hacer que tú me entiendas, estamos en modo persecutorio, ¿no? Entonces, invitar. Hay gente que nos va a querer entender y hay gente que no. Entonces, esa es la cercanía que debemos tener con las personas. El respetar también que hay gente que no nos quiere cerca, pues, ¿no? Y que no podemos forzar a las personas a ser tolerantes, porque hay gente intolerante. Entonces ya nosotros, acuérdense, nosotros no podemos cambiar a nadie, solo podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y no entremos en ese juego, salgamos de ese juego, ¿sí? Ya saben cómo ustedes. Listo, tercera persona. ¿Qué se llevan del conversatorio? Bueno, yo me llevo que... ¿Cuál es tu nombre? Gesnar Espinosa. Gesnar, qué gusto. Dale, Gesnar. He aprendido a establecer la diferencia, ¿no?, entre el triángulo dramático y el triángulo positivo, ¿no? Ajá, positivo, ganador. La verdad que yo desconocía los dos triángulos. Ok, excelente. Es el triángulo dramático de Steve Carman y sería importante que puedan buscar porque tiene un libro y es un psicólogo muy conocido. Traten siempre de buscar información en PDF, pongan triángulo dramático PDF porque a veces, por ejemplo, he visto muchos coachings, muchos pseudoterapeutas que utilizan estas herramientas con poco conocimiento de ellas, ¿no? Entonces, sí, y esta herramienta fue creada por un psicólogo para trabajar en psicoterapia, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado cuando buscamos información, porque podemos encontrar información que no es adecuada o que no va de acuerdo a lo que el autor escribió. Muchas gracias. Cuarta persona. Que me cuente qué se lleva del conversatorio. Kate. Hola, César, qué gusto escucharte. Sí, bueno, yo lo que te puedo decir, que me llevo, no he escuchado todo en la reunión no he estado en toda, ¿no? O sea, no la he escuchado completa, pero bueno, lo que yo me llevo es que tengo que trabajar bastante, por lo que he escuchado, de verdad que tengo que trabajar bastante en mí, para tratar de hacer los cambios que tú has mencionado, porque hasta donde yo recuerdo, el único triángulo que yo conocía era el de Donofrio. Sí, de verdad que tengo que trabajar mucho y por eso te lo agradezco bastante, Kate. Cada vez que vea el triángulo dramático, el triángulo de Donofrio, en la parte de arriba está el perseguidor, en la parte de abajo está el salvador y en la otra parte está la víctima y usted tiene que decir, tengo que salir de ese triángulo y ya sabe cómo. De verdad, gracias. Listo, César, un abrazo para... Gracias, César. No, Lucio, puedo, con esto cerramos con sí. broche de oro. ¿Qué te llevas de este conversatorio? Bueno, lo del triángulo es una buena definición, me parece que describe bastante bien los roles, pero claro, con el triángulo que lo sustituye me parece que como que completa la figura, ¿no? Yo diría, y porque no puedo evitar decirlo, que el vidente, desde mi perspectiva, equivocadísima que también podría ser, es que el invidente se mueve entre el perseguidor y la víctima. Me hace difícil pensar, eventualmente puede haber, pero es muy raro que un invidente asuma el rol de salvador.
Yo o también. es más infrecuente, vamos a decirlo así, pero me parece que fluctúa más entre una y otra, y quizás el esfuerzo es justamente el de romper, ¿no? Pero creo que el esquema ayuda un poco a visualizar los roles en que siempre estamos insertos, ¿no? Eso, y gracias. Gracias a ti, Lucio. Y sí, efectivamente, en realidad es un gráfico. Yo con los gráficos soy a mí me cuesta mucho entender los gráficos, pero como es un triángulo, dije, es muy fácil de entender ese gráfico. Y recuerdo que tenía un profesor en la universidad que en sexto ciclo era especialista en análisis transaccional y nos enseñó todos lo que son los juegos psicológicos, ¿no? Así que bueno, ¿una persona más que quiere contarnos qué se lleva el taller o ya hemos cerrado con Lucio? Cuéntenos. ¿Ninguno más? Internamente se llevan del taller algunas cosas y se lo quedan para ustedes mismos. Bueno, ok, entonces, bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por su participación. Nos vemos mañana, ¿qué hablo yo? Nos vemos el siguiente sábado a las 9 de la noche, mejor dicho, 8:50. Voy a estar aperturando la reunión y vamos a estar empezando exactamente 9:10, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, un abrazo para todos y lean Mujeres que aman demasiado de Robin Wood, no recuerdo bien el autor, pero léanlo porque es muy bonito. Y ejemplifica muy bien en el tema, en el ámbito, por ejemplo, de parejas, estos triángulos dramáticos. Cuídense mucho, hasta la siguiente semana. Chau.